Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Albeiro Araque Rivera, soy estudiante de segundo semestre de Zootecnia, código 1048-690-206. En esta ocasión voy a dar información acerca de la tarea 2, aspectos generales de la morfofisiología en producción animal. La morfofisiología es el estudio como de la parte física del animal. Entonces, morfología es el tema físico, forma, las partes. Y la fisiología, pues obviamente, qué función cumple cada una de ellas. La morfofisiología, en este caso, nos da la oportunidad de conocer estrechamente a los animales, saber cuál de las partes, en qué parte está situada, para qué nos sirve y qué nos proporciona. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a hacer o vamos a tener el conocimiento real del cuerpo de cada animal, de cada especie, y así potencializarla y darle un manejo adecuado para poder tener negocios rentables. Básicamente ese es la morfofisiología. Los objetivos de este trabajo son distinguir los términos anatómicos, conocer lo que son los planos topográficos de los animales, apreciar las partes exteriores de los animales, o sea, saber qué partes de cada animal tenemos presentes en cada especie y darnos cuenta de lo que son las direcciones anatómicas. Los términos anatómicos, como es la neurología, que es el estudio del sistema nervioso de cada animal, la estesiología, que es el estudio de los órganos de los animales, miología, estudio de los sistemas musculares en esos animales, endocrinología, que es el estudio del sistema endocrino, órgano, que es una unidad funcional dentro del organismo de estos animales que tiene una función específica, aparato, que es el sistema formado por varias piezas, en este caso, por ejemplo, aparato reproductor, ¿cierto? Que digamos que varias partes del cuerpo lo forman y tiene una finalidad. Osteología es la ciencia que estudia los sistemas óseos en los animales. Embriología, la ciencia que estudia el desarrollo y la formación de los embriones. Dermatología se encarga del estudio de las enfermedades de la piel y en este caso incluí fenotipo, que es las características físicas que tiene un individuo vivo. Planos topográficos. Un plano topográfico es un trazo imaginario casi siempre, ¿cierto? Que se le hace sobre el cuerpo del animal a lo largo, que normalmente se pueden unir por dos líneas rectas. Los más utilizados o los más conocidos, tenemos el plano mediano, que es conocido también como plano medio. Este se logra ubicándose en la parte delantera del animal o en la parte trasera y haciéndole una división entre la cabeza, el cuello y el tronco, de tal forma que nos dé dos mitades iguales, en este caso izquierda y la derecha. Un ejemplo de este plano es el plano con esta mascota. Si usted se da cuenta, obviamente el plano viene de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, que nos proporciona dos partes iguales. Ese es el plano longitudinal medio o mediano. El plano sagital es, es la misma división sobre el cuerpo del animal, ¿cierto? La cabeza, el cuello y el tronco, pero de forma paralela al plano medio. Genera dos mitades o dos partes, la izquierda y la derecha. Pero normalmente en esas dos partes una es más grande de la otra. Depende del corte que hagamos, ya sea el izquierdo o el derecho, va a quedar más grande uno del otro. El plano transversal. Ese plano se logra realizando el mismo corte imaginario de la cabeza, el tronco o una de sus unidades locomotoras de forma perpendicular. Este corte de los lados del animal trazando la línea, como habíamos hablado, de arriba hacia abajo, este plano origina dos partes, anterior o craneal, o sea, la parte delantera del animal, ¿cierto? La cabeza, o posterior o caudal. Bueno, perdón, y posterior y caudal, que vendría siendo lo mismo, la parte de la cola, la parte de atrás del animal. Como bien lo indica la imagen, en esta imagen tenemos más de un plano, pero pues digamos que es algo completo para poder distinguir cuando se hace un plano transversal. Ver que la cabeza está en la parte delantera y la cola está en la parte. El plano dorsal.
Ese plano dorsal, conocido también como frontal o coronal, es la línea que se traza en este caso que se ve perpendicular a la del corte transversal, es decir, en un ángulo recto. En este trazo, eh, el animal se divide en dos porciones, dorsal o ventral. Entonces ya no es la cabeza y la cola, sino el lomo y las extremidades, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí la tenemos, que es la parte sombreada que tenemos acá en la parte frontal, ¿cierto? Mírelo. Entonces lo que hacemos acá en este es que queda la parte de arriba del lomo del animal y la parte de abajo que vendría siendo la parte del vientre, las extremidades, entonces dorsal y la otra ventral. Entonces, las direcciones anatómicas. Entonces, acá tenemos que ver mucho con el plano anterior, ¿cierto? Es la superficie ventral. Esto es unos términos, 5 términos que se utilizan. Entonces, la superficie ventral es aquella que se comprende, que está más cerca al piso o a las extremidades, ¿cierto? Entonces, así se le llama la superficie ventral. La medial es básicamente de lo que tiene que ver con el plano mediano, como hablábamos, que es la parte donde tenemos la parte de la mitad o centro del animal. Craneal, como ya lo hemos hablado, es la parte más cercana a la cabeza que tiene el animal. Puede ser en ese corte, en ese plano, pero la más cercana al cráneo o a la cara, cabeza también. Rostral, ¿cierto? Ya cuando es netamente el rostro, la carita del animal. Entonces, esa es la que viene más cercana ahí, o parte de la cara, entonces ese es digamos, las direcciones anatómicas. Caudal es la que está ubicada hacia la cola del animal, o sea, la parte trasera del animal. Esta es la zona que se puede utilizar para poderlo manejar de esa manera. En este caso tenemos una imagen donde está la parte craneal, ¿cierto? La parte del cráneo, está la parte dorsal, que es la parte del lomo, está la parte caudal, que es la parte de atrás del animal, ¿cierto? Ventral, que como les dije es la parte más cercana al suelo, junto con las extremidades. También tenemos proximal y distal, que pues no lo hablamos ahí, pero pues también la tenemos porque tenemos, digamos que son direcciones dentro de los planos topográficos de los animales que se pueden dar y también las debemos conocer. Quería, en este caso, escogí bovinos para dar la información de algunas partes y para qué las utilizamos. Entonces, una de las partes que escogí en este momento sería la región cervical dorsal, que también es básicamente la tabla del cuello. Esa tabla del cuello, aparte de proporcionarnos una cantidad de masa muscular para su comercio, también lo tenemos para aplicar todo el tema de vitaminas, hacer manejos, eh, ¿cómo decirlo?, sanitarios, y pues también nos permite digamos que los soportes para el desarrollo del animal sean muy buenos. La región del muslo, la parte trasera, ¿cierto? La parte trasera es como la pierna, digamos, toda lo que es la pierna. Aparte de la parte sanitaria, que también nos lo permite hacer por su modelo muscular, esa es una parte que nos permite, en el caso del ganado bovino, que tenga un desarrollo digamos, llevar al máximo desarrollo para poder obtener resultados a nivel de comercio en cuanto a lo que es carne y manejo sanitario, como lo decía anteriormente. El tema de la región del metacarpio es la parte de la canilla del animal, la parte baja de las extremidades, que nos va a dar el aporte que nos brinda esto es unos buenos aplomos para el desarrollo de estos animales. ¿Por qué? Porque si tenemos buenos aplomos, vamos a tener animales que se pueden desenvolver fácilmente en terrenos agrestes, en terrenos quebrados, en terrenos planos, en terrenos llanos, en terrenos donde normalmente los animales que tienen algún defecto a nivel de esta región, pues no se les va a facilitar. Entonces es importantísimo. La región costal o la costilla, la región costal en todos los animales se ve, especialmente de bovinos hablando, pues la región de la costilla, aparte de su exquisitez a nivel de lo que es la carne como comercio, también nos le da la capacidad, en caso de ganadería de leche, nos les da la capacidad eh, torácica de esos animales para poder transformar lo que comen en leche. Lo mismo nos pasaría con el tema de animales doble propósito, de carne. Al tener un espacio torácico amplio, va a tener la posibilidad de la conversión de los alimentos fácilmente. Hay que tenerlo en cuenta. La región interescapular o cruz.
Es la unión de los dos omoplatos o las dos manos, ¿cierto? Esta unión es lo que se denomina la cruz. Esa cruz nos va a dar la opción de poder medir el desarrollo de los animales mediante su edad y asimismo tomar decisiones en crecimiento para poder darles el mejor manejo. La grupa o anca es la parte de arriba. En el caso de los bovinos, de acuerdo a esa región, en el tema reproductivo hay mucho que ver por el tema de los isquiones, por el tema si es caída, es alta. Entonces, a nivel reproductivo es importante saberlo en las hembras. Y adicional en el tema sanitario, también por ahí podemos hacer manejo de intramuscular de vitaminas, de antibióticos. Es importantísimo tenerlo en cuenta. El lomo. El lomo en los bovinos, sobre todo, es muy apetecido por el tema de la carne magra que se maneja en el lomo. Es la carne que más, hay mucha gente que solamente gusta del lomo y por eso la comercialización es muy buena. Esa parte es importantísima. La región cervical ventral. Esta es la parte inferior del cuello, entre el pecho y la quijada o la parte de la cabeza, por donde es muy importante el tema del manejo sanitario. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos lo que pasa la parte de la arteria. Entonces, esa arteria yugular lo que hace es que nos va a permitir primero hacer el manejo sanitario que nosotros deseemos. Una terapia de choque, suministrar un suero, vitaminas, por ejemplo, en el caso de las vacas de leche, vacas caídas, entonces eso es importantísimo porque eso es un golpe que va al torrente sanguíneo y le va a dar, digamos que el manejo adecuado hacia el animal dependiendo del problema que tenga. La región de la fosa paralumbar es la parte que queda entre los isquiones y el costillar, como una parte blanda. En estos momentos yo lo que coloco de información de para qué nos sirve es para el tema de los timpanismos en los animales. Normalmente el timpanismo se evidencia mucho más en esa zona y se le puede hacer un manejo a nivel sanitario para que el animal no, pues, no muera, en algunos casos extremos muere por la cantidad de nitrógeno interno a nivel general dentro del cuerpo. La región de la cola o la cola específicamente, aparte del valor a nivel de comercio de carne, la cola a nivel de sanitario del ganado o a nivel de manejo de plagas es muy importante porque es digamos que su arma para defenderse de los voladores, lo que son moscos, zancudos, abejas, abejorros. Entonces ellos hacen un manejo con su cola que le permite no verse afectados por ese tipo de cosas. Esta es una imagen de las partes de los bovinos que decidí incluirla para saber de qué yo le estaba hablando. Entonces, por ejemplo, acá la tabla del cuello, lo que les estaba comentando, acá está la parte de la arteria yugular, la parte de los aplomos, la parte del anca, la cola, la pierna, el lomo, la subregión costal y acá está lo que es para el manejo del timpanismo. Entonces, para tenerlo en cuenta, esta es una imagen de los bovinos en este caso. Eh, para tenerlo en cuenta adicional, también yo quería hacerles un breve repaso. Y es que en el término de las especies bovinas, caprinas, equinas, normalmente básicamente los manejos son similares. Las funciones puede que cambien, porque en el caso de los equinos el lomo es como el soporte para el trabajo, para la monta, ¿cierto? En el caso de los bovinos que últimamente se han visto, digamos, reemplazados por la tecnología, en el caso de los bovinos, lo que son los bueyes de arada o toros de arada, muy importante la parte de los cuernos y el soporte del cuello para poder hacer esa fuerza en el momento de los trabajos agrícolas. En el caso de las mascotas, también los planos son los mismos y digamos que las funciones son similares. Entonces, escogí los bovinos porque es con la especie que más me identifico y pues de antemano muchísimas gracias eh, por la oportunidad y por la